quiero hoy que usted se siente en la punta del banco. Este es un término que yo aprendí cuando era jovencito. Estar sentado a la punta del banco, y lo he explicado aquí, es estar atento. Cuando usted se sienta en un banco así y sacó uno, y lo más probable es que se quede dormido. Pero cuando está en la punta del banco es cuando le llama la atención la palabra, lo que se está estudiando, lo que se está enseñando, y la gente se sienta a ver qué va a decir. Y entonces pone la puntita de las nalgas en el banco y el resto del cuerpo hacia afuera. Atento. Es una posición de atención. Y el tema lo medita. He estudiado esto muchas veces y siempre le digo a ustedes que venir aquí es un entrenamiento para la vida cristiana, un entrenamiento para ser fiel, un entrenamiento para amar. Daniel estaba hablando de amor, de amar a más, de amar más a Dios. Ese es el principal mandamiento. Yo le titulé a esto, a otro le he titulado El día malo, ¿se acuerdan? El día malo que toca nuestra puerta. ¿Cuándo? ¿Cuándo toca el día malo en nuestra puerta? Cuando menos lo espera. Yo le titulé Para días de quebranto. Voy a hacer un estudio, voy a tratar de ser rápido, de ser conciso, preciso, macizo. Y quiero que tenga abierta su Biblia. Ningún texto que está en la Biblia que vamos a meditar está en el PowerPoint. Solamente tenemos 5 PowerPoint y no tiene ningún texto de lo que vamos a estar leyendo. Así que abre la Biblia a la mitad. ¿Sabe cuando usted abre la Biblia a la mitad qué libro aparece? Salmos. Y ya le es fácil buscar qué cosa. El 57. Cualquier Biblia, no sé que tenga una referencia muy larga atrás, si usted abre la Biblia a la mitad, entra en el libro de los Salmos. Y vamos a estar leyendo un salmo que no he estudiado aquí en esta iglesia, y que trata este tema. Así que quiero que esté listo ahí en su Biblia el Salmo 57, porque vamos a estudiarlo texto por texto. Son 11 textos y vamos a estudiarlo cada uno. Vamos a orar. Palabra de Dios, Señor, vamos a explicar ahora. Yo te ruego, Señor, que tomes la débil palabra humana, la fortalezca, la llenes de tu presencia, de tu espíritu, y nos conlleve por todos estos textos, Señor, a toda verdad. Ayúdanos, Señor. Y como dije, pido que nuestros cuerpos estén sentados en la punta del banco. Ayúdame a mí con claridad y compasión para expresar esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Y como dijo Daniel aquí ahorita hace un momento, permítenos expresarte ese amor también a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En la mayoría de sus Biblias este salmo tiene una serie de introducción ahí que hay que explicar. Plegaria, ¿así dicen algunos de sus Biblias? Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Este hombre estaba pasando, hay una frase que yo creo que ocurre en todos los países hispanos, por lo menos en Cuba yo lo aprendí de niño, y no es una frase de los cristianos, es de toda la población, que dice: fulano está pasando las de... Mire cómo todo el mundo lo responde. Bueno, el salmista estaba pasando las de Caín. Triste. Un hombre jovencito, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que era fiel a Dios, un hombre que cuando el pueblo de Israel era avergonzado y su rey por los enemigos filisteos, con un gigante, un hombre tremendo, guerrero, Goliat, pudo de una manera milagrosa y llena del poder de Dios derrotar al ejército filisteo. ¿Ustedes se acuerdan?
La mayoría de los cristianos conocen esta historia, los que no son cristianos también. En Cuba, los que venimos de Cuba, teníamos allá a José Martí, que tenía una frase sacada de la Biblia: y mi onda es la de David. Así decía Martí, refiriéndose a algunas cuestiones en la literatura. Es una frase conocida por muchos, y esta historia de Goliat la conocen hasta los inconversos. Pero este hombre, debido a la envidia, no de él, sino a la envidia, a la maldad del rey Saúl y de otros, tuvo que salir huyendo. Saúl, en beneficio, en respuesta de gratitud a la victoria de Goliat, porque fue una gran victoria aquella, le dio a su hija de esposa. Y él tuvo que dejar a su esposa y huir para salvar su vida. Y pasaron años, no fueron 3 días. Dicen que estuvo huyendo de Saúl, algunos dicen que hasta 9 y 10 años. Y Saúl le entregó su esposa a otro hombre. Fíjense qué triste. Esa es la humillación, infamia. Y tuvo que huir y llegó a la Zafera de Judá, un lugar lleno de cuevas. Cuevas que se mezclaban unas con otras, una zona montañosa. Y allí se escondió. Y allí pasó una buena parte del tiempo. No todos esos 9 o 10 años, después tuvo que ir a otra, hasta los lugares filisteos del enemigo tuvo que ir para librarse de Saúl. Pero aquí este salmo lo hace dentro de una cueva. Allí no tenía un escritorio para escribir, ni un arpa para cantar. No creo que, a no ser que ella la haya hecho en ese tiempo. Pero era un artista, era un escritor y era un músico. Y empezaba a elaborar sus salmos y sus canciones. Y algunos salmos, por lo menos 2, quizás otros también. Este 57 y el 142 fueron hechos dentro de una cueva. Y allí en esa cueva, ¿cómo se hacía el salmo? Bueno, el salmo y cantaba un pedazo orando, son oraciones, cantaba un pedazo orando, le ponía música, la repetía tanto que no tenía que escribirle, ya se le quedaba, y así iba haciendo las estrofas en su experiencia. ¿Con quién? Con Dios. Y este salmo es la experiencia del hombre caminando con Dios, y que nos es útil. Y sobre todo este hombre estaba pasando una crisis muy larga. No era un día malo, eran muchos días ¿qué? Malos. Porque a veces el día malo llega y siguen malos los días. A veces por un año. Los días malos no solamente es huir por un rey así. El día malo es cuando tienes un accidente y pierdes un ser querido. Un día malo es cuando tienes un accidente y te quedas inválido. Y entonces te quedas inválido y te quedas inválido por un año, por 2, por 3, y el día malo se prolonga. Y aquí hoy, dice aquí, como dice, plegaria pidiendo ser librado de los perseguidos. Y este salmo, aquí, se habla de qué? De quebranto, porque te quebranta, te rompe, te lastima, te daña. A veces es una enfermedad. Yo le voy a pedir a Efraín que le diga a Anita que me observe esto por el YouTube. Anita tiene una enfermedad difícil. Y algunos hermanos aquí tienen enfermedades difíciles. La salud, qué buena es la salud. Qué buena es la salud, ¿eh? La salud. Debemos dar gracias por ella. Debemos tener un corazón de gratitud. Orar por todo. ¿Cuántas veces usted le da gracias al Señor por orinar? Por orinar bien. Cuando usted tiene problemas con eso, usted se da cuenta como tiene que agradecerle cosas al Señor. Yo creo que David, cuando pasó estos 9 años, dicen algunos que fueron 9 o 10 años, en total, en cueva y sin cueva, era un David entrenado por Dios. Y el día malo es un día que tenemos que verlo como el día malo cualquiera que sea, un accidente, una enfermedad, un cáncer, una pérdida de un ser querido, lo que sea. Tenemos que aprender de este salmo.
para el día del quebranto. Entonces dice aquí, también que no es parte del Salmo, que este Salmo dice Mictán de David. Eso es una palabra que siempre explico, que es una cuestión musical. Ya cuando él va a entregar ese Salmo en el futuro al coro de Israel, cuando él era rey, él tenía su Salmo ya preparado viejo ahí, y pues el pueblo de Israel lo cantó por años, la experiencia que él tuvo en todos esos lugares. Y el Mictán era algo que tenía que ver con la liturgia. Pero este tiene una cosa interesante que dice en su Biblia, en muchas de sus Biblias, no que lo tiene, no destruyas. Y eso lo escribió David. Eso es parte no del contenido del Salmo, pero fue escrito para ese Salmo, y fue escrito porque David necesitaba escribir eso. Hoy nosotros tenemos que interpretarlo. Y se ha llegado a una interpretación que está dividida en dos partes, y muchos la unen, y yo creo que hay que unirla. Yo creo que cuando David pensó en las dos cosas. ¿Cuál es esa frase? No destruyas. Dígalo conmigo. No destruyas. Si no vas a construir, no destruyas. Yo la semana pasada hablé de un mensaje viejo mío. Si no vas a edificar, calla. Aquí es no destruya. Aquí lo que David tenía en su corazón era: Señor, que Saúl no, dígalo, me destruya. Pero muchos dicen que junto con eso era: Señor, no permitas que yo destruya a Saúl. En ambas, ¿qué? Direcciones. No destruya, no olvide que eso es eso. Ese corazón del hombre que perdona, del hombre que no quiere destruir ni aún a quién. Esto es una aplicación de lo que hablé ahorita, ¿verdad? ¿Qué dice? No destruya. ¿Escrito por quién? Por David. Y esto, para que usted sepa que existe, esto está en WhatsApp. Y usted se puede quedar para siempre con este PowerPoint, igual que todos los mensajes que predico, puede tener su PowerPoint para siempre, si usted lo baja. No es parte del Salmo, es orientación que musical, pero muchos predicadores y eruditos piensan que David clama que Saúl no pueda destruir, y que yo no destruya, como decía él mismo, al ungido de Dios. Algunos dicen que es un salmo mesiánico que recuerda a Jesús, y yo creo que sí, porque Jesús tuvo tantos sacrificios. Yo le voy a ir a dar un salto ahora dentro del salmo, un salto, sin pasar por el verso 1, un salto al verso 4, para que usted vea la médula, la problemática de este. Está conmigo en el 4, vaya allí, yo no lo tengo en pantalla. Dice el 4: mi vida está entre leones. Era un ejército. Saúl no iba con 4 gatos, era un ejército gigante el que iba con Saúl, de miles, para meterse en todas las cuevas, para agarrarlo, porque tenía envidia, porque tenía miedo de perder el reino por causa de David. Y entonces, ¿cómo lo ve él? Mi vida está ¿entre qué? Entre leones. Los cristianos de la iglesia primitiva pasaron por esto. Usted lo ha estudiado en la historia, ¿verdad? ¿Murieron en dónde? En fosas de leones. Sigo. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, guerreros terribles. Sus dientes son lanzas y ¿qué? Y saetas, y su lengua espada aguda. Ese es el ejército que venía detrás de él. Y cuando fue a la cueva, por la primera vez que vio solo. Después se le fueron sumando personas. Su familia tuvo que huir y vinieron a la cueva con los padres.
gente que estaba también siendo perseguida, gente que había homeless. ¿Qué cosa quiere decir homeless en inglés? Homeless. Perdieron su casa, bueno, gente que perdieron sus viviendas. Tuvieron que ir allí y aquí, eran gente con pobreza, tuvieron que dejar todo lo que tenían. Y ahí se le fue sumando poco a poco, pero llegó solito allí. Ahora sí vamos al uno. Ten misericordia de mí, oh Dios. Yo clamo eso todos los días. Yo le voy a decir una cosa, mientras más cerca usted se pone de Dios, esa es mi experiencia, más necesidad usted tiene de pedir misericordia. Porque más pecador se siente. No porque peque más, sino porque es muy sensible al pecado. Aprendamos eso. Si nunca pides misericordia, no estás vivo. Te lo estoy diciendo con toda franqueza. Este hombre, David, en toda su vida, lo que hizo fue que siempre pedir misericordia. Necesitamos todos los días. Dice, no hemos sido destruidos porque abundantes han sido cada mañana tus misericordias. Pero hay que pedirlo con sinceridad y con humillación. No, pues no como una manera, voy a pedir misericordia para resolver este problema. Está lejísimo Dios, Dios no te oye ni una pizca. Pero aquí está la misericordia. Misericordia que es un término discutido en el pueblo cristiano, misericordia y gracia, y de verdad que es complejo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí porque en ti ha confiado. Estoy confiando, Señor, pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Confío. Y el término misericordia es muy amplio. En este lugar específico, en este verso, es como pidiendo protección. Porque la necesita. Porque está rodeado de un ejército que se le puede meter por cualquiera de todos esos cuevas que habían ahí, esos huecos, túneles. Se podían aparecer 20 o 30 hombres por aquí, 20, y ahí estaba. Y estamos hablando específicamente de la palabra misericordia que va a aparecer en este salmo 4 veces. ¿Cuántas veces va a aparecer misericordia en 4 veces? Yo quiero ahora mismo ir a la otra diapo. Misericordia. Vamos a dar una de las definiciones de misericordia. Es cuando Dios ve la miseria de ¿qué? De mi corazón. Y de sus circunstancias. David estaba allí, seguro que estaba pensando en qué he pecado, pero no había pecado. No había pecado. El que estaba pecando era el rey que lo estaba persiguiendo. Todavía David, pecado como tal, que salga en la Biblia, no te digo. Pecaba porque todo ser humano peca. Pero él no estaba allí por causa del pecado, como le pasó otras veces. Cuando cometió adulterio y cuando mató por causa de la carnalidad sexual. Mató y hizo crimen. Allí sí tuvo que huir y pidió volver. ¿Qué volvió a pedir? Misericordia. Y se humilló, igual que aquí. Aquí estaba humillado. Pero aquí la misericordia tiene un carácter de protección. Cuando Dios ve la miseria del corazón humano y de sus circunstancias, y aquí la circunstancia de David era pura miseria, lo perdió todo. No tenía amparo, era para tirarse a morir. Hay gente que se quita la vida en los días de Canaán. El corazón de Dios se mueve cuando ve esto. El corazón de Dios se mueve
cuando ve la miseria del corazón humano y la circunstancia de que el hombre está rodeado, el corazón de Dios se mueve para ¿qué? Protegerlo y ¿qué? Y bendecirlo independientemente de que haya pecado o no. En este caso, David no había pecado. Cuando un mensaje que yo titulé aquí hace unos tiempo atrás, la deportación, hablando de las deportaciones, la deportación de David, aquel quebranto, aquella huida, era su hijo corriendo detrás de él. Fíjense usted, el primogénito para quitarle el reino por el pecado de David. Tu espada vendrá, le dijo Dios, de tu propia casa. Cuando David se aleja de Dios, porque se alejó de Dios, seguía yendo al templo, pero su vida estaba ¿qué? En pleno pecado, lejos de Dios. El corazón de Dios se mueve para protegerlo a uno y bendecirlo independientemente de que haya pecado o no. Si hay arrepentimiento y hay pecado, Dios te va a proteger. Hasta el nivel que Él desee soberanamente, sin que tú seas destruido. Y el cristiano nunca es destruido. Porque el cristiano, cuando pasa un cáncer y llega al sepulcro, el apóstol Pablo nos dice claro: para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque voy a la presencia de Dios. No hay destrucción. No hay destrucción para el cristiano. Nunca el cristiano puede pensar en destrucción. Independientemente de que haya pecado o no, y ahí es donde muchas veces se confunde con ¿qué? Con su gracia, la gracia, el término de gracia desde el punto de vista de escuela, de estudio, de magisterio, de enseñanza. Hay sus conceptos, que yo lo tengo y ustedes lo tienen repartido: concepto de gracia, concepto de misericordia. Entonces, voy a leer el uno, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Aquí la palabra griega es Hanán, que se inclina más a protección divina. Después vamos a ver otra misericordia más allá, que Hesed. Hesed es otra palabra en el hebreo que incluye más, se parece más a la gracia, pero él las intercambia aquí. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, mi ser interior, y en la sombra de tus alas, ¿qué dice? Me ampararé. La sombra de tus alas ahí es su presencia. Vamos a ver más tarde que es su palabra. Cuando tú estás quebrantado, tú vas a la palabra de Dios, a la Biblia, y ahí está su palabra, que vivifica, que te cambia, que te alegra, que te hace llorar, que te reprende, que te fortalece, que te aumenta la fe. Tu palabra, a la sombra de tus alas, tu palabra. Después vamos a ver ahí qué más viene ahí. Hasta que pasen, ¿qué dice? Los quebrantos. Los de David se demoraron, como digo yo, en buen cubano, como locos. ¿Estamos claros ahí? Ahora, el do, fíjense que el do viene directo al grano. No es que David va a ponerse a llorar, no, clamaré. ¿Qué cosa es clamar? Es pedir, es hablar con Dios, es orar, clamaré. ¿A quién clamaré? Al Dios Altísimo. El nombre allí, creador. Al Dios Altísimo. A Elohim, el creador de qué? De los cielos y la tierra. A ese clamamos, hermano. A ese clamamos. Clamaré al Dios Altísimo. De ahora en adelante, David no está diciendo en ese salmo, no, porque eso no lo tengo ahí. De ahora en adelante, David está diciendo en ese salmo que de ahora en adelante el centro de mi vida, ¿quién es? Dios. Y eso es lo que hace el día malo al hombre de Dios. Lo centra más en ¿quién? En Dios. Clamaré al Dios Altísimo.
lo convierte en el centro de su vida, al Dios que me favorece, el Dios que él conoce, el Dios que me llena de favor, el Dios que me hizo vencer al gigante Goliat, el Dios que me hizo conocerle, no solamente cuando ya se enfrentó al ángel, a Satanás, a Goliat, cuando se enfrentó a Goliat, él ya le dijo: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, yo sé en quién vengo a ti, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel, el que me libró del oso, ¿y de quién? Y del león. Él conocía a Dios. Y nosotros cada día en la palabra, yendo por la palabra, esa palabra, usted la lee. Uno de los objetivos para leer la Biblia diariamente, no un ratico, no un texto al día, no, para leer la Biblia, cristiano tiene que acostumbrarse a leer la Biblia así, es para conocer más allí. Alábese en esto, el que huele de alabarse. ¿Se sabe el texto? En entenderme y conocerme. Esas son las dos palabras: entender a Dios y conocer a Dios. Que yo soy Dios, que yo soy Dios. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos. ¡Wow! Aquí, mi Dios, ¿dónde está? En los cielos. Él enviará desde los cielos y me salvará. Salvación, envía salvación. De la infamia quiere decir del que me desprestigia, del que me quita la fama mala y me da una fama bien horrorosa, del que me denigra, del que me quiere matar, del que quiere que yo desaparezca. Él me salvará de la infamia del que me acosa. Y ahí viene una palabra extraña. ¿Qué dice ahí? Selah. Eso es también un término musical. Es un término musical, pero ¿sabe lo que quiere decir? Pausa. Y dicen algunos eruditos, entre ellos Spurgeon, el gran predicador del siglo pasado, o del siglo pasado. Spurgeon dice que es como Dios quiere, David quiere, que la gente que va a cantar esto y el pueblo de Israel que lo va a cantar medite bien en este salmo. Que haga una pausa, ¿para qué? Para pensar. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará. ¿Qué enviará desde los cielos? Misericordia y su ¿qué? Y su verdad. Aquí sí estamos. Ya abrimos la misericordia. Esta misericordia es la misma palabra Haná de la otra. Hanán y su verdad. Y aquí yo quiero detenerme. ¿Qué cosa es la verdad? Cristo. Qué bueno eso, Nelson. Aquí estamos estudiando los miércoles ya los últimos días de Dios, de Jesucristo, antes de ir a la cruz. Estudiamos el miércoles pasado y el antepasado profundamente y le pongo algunos videos y recordamos una entrevista, un juicio que tuvo Jesús con Pilato. Y en Lucas sobre todo hay una escena donde Jesús llega ahí y Jesús le habla a Pilato diciéndole, es la verdad que habla contigo. Y entonces Pilato le hace una pregunta: ¿qué es la verdad? Y esa pregunta es la que voy a responder ahora. ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿qué cosa es la verdad? La Biblia dice, por una parte, santifícalos a los cristianos. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Y cómo sigue el texto? Tu palabra. Por eso yo le decía, cuando estás en una crisis y buscas la presencia de Dios, tienes que ir
Esta palabra, su palabra que es verdad y que te lleva a su presencia, a la presencia de Dios. La verdad es la presencia de Dios. Cuando tú te metes en la Biblia y la escudriñas, no para irte con un versito para el día, no, la escudriña para ver qué viene, qué te dicen, qué te regañan, qué te animan, qué te exhorta, en qué te hace llorar, en qué te hace sonreír. Esa Biblia, ahí se está convirtiendo en tu verdad. Y cuando tú empiezas a ser asimilado por la verdad de Dios, tú empiezas a estar en el cuarto de tu casa, o en el baño de tu casa, o donde quiera que estés con esa experiencia, en contacto directo con la verdad de Dios transformadora. Y estamos tratando de entender esa frase. Tratamos de entender misericordia y ahora estamos tratando de entender ¿qué? Verdad. ¿Qué es la verdad? La pregunta de Pilato, ¿se acuerdan, hermano, que viene los miércoles? ¿Qué es la verdad? Le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Así que enviará con toda seguridad su misericordia y su verdad. Es su presencia, es su carácter, es su fidelidad, es su santidad. No hay pecado en él, no hay mentira, no hay traición. Y aquí yo tengo otra diapositiva. ¿Qué es la verdad? Para usted, para que la tenga ahí. Es la presencia de qué? De Dios. Su ¿qué? Palabra. Su poder. Su Fidelidad. su Carácter. Daniel, hablaste del amor de Dios. Su Amor infinito. la verdad es que Jesús. Como dijo Nelson. Llévate esa diablo y la otra. Llévate este salmo en tu vida, porque estamos entrenándolo ¿para qué? Para el día, ¿cómo se llama la predica esta? Del quebranto. Vamos a seguir. Dios enviará los últimos de 3, su misericordia y ¿qué? Y su verdad. Ya el 4 lo leímos. Son los leones y los hombres echando fuego por la boca. Son el ejército maldito que viene arriba de él. Pero allí, en medio de ese lugar, en esa cueva, y que digo yo que lo hace el centro de tu vida, comienza el 5. ¿Qué dice el 5? Exaltado. Ahí empezó a qué? En medio del lugar inhóspito, porque eso era un lugar, no era para vivir, pero Dios era la casa que Dios le dio en ese momento. Dice que Dios ha prefijado los límites de nuestra habitación. ¿Sabe eso? Ahí fue. Allí, ¿qué hizo? Centró su vida en quién? En Dios. Aprende eso, centra tu vida en Dios y sobre todo, siempre tiene que estar tu vida centrada en Dios. Porque eso va a ser una tremenda bendición para ti. Pero el día del conflicto, mató. Porque hay gente que el día del conflicto se descentra. Dios pierde el centro. Si estaba cerquita, la gente se aleja de Dios. En medio del dolor, hay que empinarse y que Dios siga siendo, diga usted, el centro de mi vida. Que Dios siga siendo, dígalo, el centro de mi vida. Y ahí fue el 5, un cambio brusco. Exaltado sea sobre los cielos. Te alabo, te glorifico, no me importa todo esto que está aquí. Ya me estoy elevando, ya no estoy viendo ni los museos, estoy viendo la bendición tuya, que tú vendrás con tu misericordia, que tú vendrás con tu, que por la otra palabra, con tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra. Y empieza a glorificar a Dios sobre todas estas cuevas que tú creaste, sobre todos los planetas, tú seas exaltado sobre toda la tierra, tu gloria, Señor. Empezó el centro. Dios es el centro, mi vida. Decisión de David, aquí adentro de esta cueva, y por siempre Dios va a ser el ¿qué? El centro de Dios. Cuando él se atrevió a olvidarse de Dios, cuando se enamoró de Betsabé y cuando mató a su esposo Urías,
Él había perdido a Dios como qué, como centro. Le tuvo que llamar el profeta Natán. Y ahí vino la palabra de Dios profética. Y tuvo que quebrantado y humillado caer a los pies de Natán y decir: perdóname, Señor, he pecado contra ti. Como un hijo pródigo estaba allí. ¿Qué tiempo usted dijo? Yo creo que fue lento. La primera cosa que dice el libro de Samuel, de segundo de Samuel, es el capítulo 11, dice: y en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó. El cristiano pierde el centro poco a poco, se empieza a alejar, cambia por la iglesia, cambia los cultos por cualquier cosa, gasta su tiempo en cualquier cosa, y viene una semanita a la iglesia y dice: ya estoy aquí, ya no estoy firme ahí, y después se vuelve a disolver. Eso es, yo no soy juzgando, es Dios quien te juzga y quien soberanamente te envía disciplina, y muchas veces Dios envía. Y yo creo que Dios envió esto para David, no por pecado, sino porque lo estaba entrenando para ser uno de los grandes reyes del mundo, y iba a representar a quién. David fue un rey mesiánico. David fue un rey mesiánico. Así era. Y este es un salmo que lo consideran con cierto corte mesiánico por eso. Exaltado sobre los cielos, oh Dios, verso 5, sobre toda la tierra. Y aquí en el 6 va a contar algo interesante. Ya cuenta victoria. Porque este salmo no crea que se hizo en un día. Este salmo posiblemente David oró 2 versos, escribió 2 versos, los cantó y los oraba, y después verso 2 y después verso 3, y así se fue elaborando el salmo dentro de la cueva. Y él memorizándolo, porque lo cantaba, no lo escribía. ¿Dónde lo iba a escribir? Bueno, a lo mejor en una piedra le ponía una señal ahí de algo, pero él era un muchacho joven, tenía buena memoria, no es como yo que tengo que estar repitiendo las cosas 50 veces para acordarme, pero él no, él hacía así, y escribía su salmo en su mente, en el cerebro de David escribía su salmo. Y después, cuando ya se sabía de memoria y como se lo entregó allí, sí se escribió, y se lo entregó aquí en Apolo, él se lo entregó con orientaciones: no destruya, que ya lo estudiamos aquí, será, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con la liturgia. Ahora en el 6 él cuenta experiencias. Red, ¿qué cosa es la red? La red es red del mar, de agarrar peces, ¿verdad? Una trampa. Red han armado a mis pasos, esa es la cueva. Porque la cueva era una red. David decía: en esta cueva voy a protegerme, porque si me agarran por aquí, van por allí. Pero cuando él vio, lo que tenía alrededor era ¿cuántos? Miles. Y entonces eran para entrar a gente. ¿Por dónde? Por todas partes, hasta matarlo. Red han armado a mis pasos. Entonces David tenía que... ¿qué dice? En medio del día malo no quiere decir que estés confiando en Dios, tú vas a estar bailando todo el tiempo. No, ¿qué cosa es? ¿Qué quiere decir abatido? Triste, preocupado, ansioso. Red han armado mis pasos, se ha abatido ¿qué? Mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. Esas son las cuevas. Y mire lo que dice en el final: en medio de él han caído. ¿Y sabe a qué se refiere ahí? Se refiere que en esa cueva, un día, porque Dios es soberano y envía su ¿qué? ¿Qué envía a Dios? Su gracia, su misericordia y su verdad, Un día, él está en la cueva, escondidito, y aquellos por allá afuera hay unos hombres, y él ve a Saúl que entró, y digo: ahí así estoy embaucado. Pero Saúl entró solito, porque le dieron necesidad de hacer sus necesidades. Ese es Dios controlando. Y allí, en un lugar, sin una espada, sin nada, porque tiene que quedarse sin una espada. Y allí está haciendo su necesidad.
David, que ya tenía unos cuantos hombres con él, pues ya tenía, se le fue sumando gente. Uno le dijo, oye, aprovecha ahora, saca tu espada. Creo que fue Abisai que se lo dijo, o el hermano, no me acuerdo cuándo lo dijo. ¿Quiere que vaya y le corte la cabeza? Dice, no te atrevas a tocar el ungido de Dios. Y ahí es de donde sale, no destruya, no permita que yo, porque hasta sus soldados lo animaban a eso. Córtale la cabeza ya. Porque estaba perdido, con Saúl cortándole la cabeza se resolvió el problema. Él no transaba, porque si somos fieles, estamos aprendiendo de Dios, que Dios es fiel. ¿El qué? Fiel. ¿Cómo voy yo a matar al que Dios ungió? ¿Qué concepto tenía David? No destruyas, no permitas ni que me destruya a mí, ni que yo destruya al ungido de él. Pero se le ocurrió algo a David. Cogió su espada. No quiero equivocarme. Me rectifica algunos si sabe esto, pero me parece que fue la espada de Goliat, la que tenía él. Pero no sé, no estoy seguro. Y fue en silencio donde estaba Saúl y le cortó el borde de su manto, la punta de su manto real. Y regresó a David. Saúl terminó, que se asió, lo que sea, empezó a bajar. Y cuando bajó le dijo, Rey Saúl, ¿por qué me persigues? Y ahí tuvo un diálogo con Saúl. Mira, yo soy David, pero mira lo que tengo en mis manos tuyas. Te tuve ahora en mis manos, podía haberte cortado la cabeza. Y no lo hice. Por eso que dice él, hoyo han cavado delante de mí, esas son las cuevas, en medio de él, de ese hoyo, han caído ¿quiénes? Ellos mismos. Amén. ¿Qué dice ahí? Medita, será. Eso es lo que quiere decir será, ¿no? Medita. Pausa. Pausa para meditar, es lo que quise decir. Medita. Bueno, ahí está. Cayó. Y entonces ahí dice, ay, sí, perdóname, le dijo Saúl. Recogió el ejército y se fue. Le dijo, no, perdóname, David, de verdad, ya no te voy a perseguir más. A la otra semana ya lo estaba persiguiendo otra vez. Así era un impío. Pero David, su centro, ¿quién seguía? Se quedó en la cueva, porque él no confió en eso. Y a poco tiempo da a Saúl otra vez en la cueva. Ahora, es interesante, hermano, que en el verso 7 al 11, todo lo que David hace es alabar, cantar, exalzar, glorificar a Dios. Y mira lo que dice. Pronto mi corazón está ¿qué? Pronto está mi corazón ¿a qué? Oh Dios, mi corazón está ¿a qué? Dispuesto. Y ahí ya David está diciendo, escucha esto que voy a decir importante. David está diciendo disposición. El corazón abrumado, el corazón perseguido, el corazón ansioso, el corazón con crisis, en medio de la prueba esa y Dios obrando y él centrándose en Dios, le da disposición a su corazón. ¿Usted entiende eso? ¿Qué cosa es disposición? Ya tiene una disposición. La primera disposición buena que tuvo fue: yo, mi centro, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el centro de Eliani? Dios, el centro de su vida. Ese es el centro. No va a haber otro centro en mi vida. Sobre todo, siempre Cristo tiene que ser el centro de mi vida, pero sobre todo cuando yo estoy en un día de quebranto o en días de quebranto.
Pronto está mi corazón. Es que si mi corazón está dispuesto. ¿Y qué dice? Por lo tanto, cantaré en la cueva y trovaré salmos. Y se habla a sí mismo. Ahora él mismo se predica a sí mismo, predicándose el Evangelio. Predicándose el Evangelio él mismo. Despierta, David Brene. Despierta, David. Despierta, Xiomara. Despierta, Carolina. José. Taylor. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Yo me imagino que si no tenía un arpa la hizo allí en la cueva. Entonces ahí es donde viene el cambio, hermano. Usted se da cuenta que usted en el día malo, en el día del quebranto, en el día de la prueba, en el día de la muerte, en el día de la pérdida de un ser querido, en el día de lo que sea, usted con Dios se levanta y hasta alaba al Señor. Y hace todo lo que tiene que hacer, hasta un trozo de él. Porque Dios trabaja así, ¿en qué? ¿Cuál es la palabra que dije? Disposición. Ahora viene la disposición. ¿Qué dice el 7? Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón. ¿No lo oigo? Está dispuesto. Cantaré y trovaré salmo. Y ahí empieza la disposición. Y sigue para abajo. Despierta, despierta David Brene. ¿Qué pasa? No estás cumpliendo con tu Dios. No estás orando lo suficiente. Te ha llegado un día malo. Mira, busca más al Señor, que no has buscado al Señor en espíritu y en verdad. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Eso quiere decir, toma tu salterio, toma tu arpa. Héctor, toma tu guitarra. Daniel, toma tu voz. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana a adorar a mi Señor. Te alabaré, y sigue con alabanza. Todos esos salmos por ahí, todos los versos, eso. Te alabaré entre pueblos. Oh, entre pueblos, ya le está prometiendo cosas al Señor, porque él está metido ¿dónde? En una cueva. ¿Qué le está prometiendo? Que yo lo voy a alabar delante de los pueblos, porque él confiaba que iba a... Ya él sabía que era un ungido de Jehová, fíjate, porque ya lo habían ungido a él. Cuando él mató a Goliat, ya él está ungido por Samuel. ¿No se acuerda? Que fue chiquitico, joven, lo mandaron a buscar del pastorado de ovejas, que fueron a ungir a los hijos de Elí, y le dijeron, ¿y tú nada más que tienes estos hijos? Y dice, no, trae uno con las ovejas, busca, porque ese es el que ha escogido. ¿Quién? Jehová, ese era David. Y ahí está el hombre de Dios. Te alabaré entre los pueblos. Él sabía que él iba a ser un rey, y yo te voy a alabar entre los pueblos. Y hoy la alabanza de David se canta. Los salmos de David se cantan aquí en esta iglesia, en el mundo entero. En Irán, en la iglesia de Irán, que es una de las que más crece, ¿sabe eso? En medio de la prueba más dura, esa iglesia está creciendo. Donde hay una guerra inmensa, terrible. Y la iglesia dentro, iraní, es perseguida por los iraníes. El colmo de los colmos, por ahí, las estadísticas donde dice que es uno de los lugares donde más está aquí, porque ese es Dios. En la vida de los iraníes. Cantaré de ti entre las naciones, dice el 10. Y aquí vuelve a aparecer las dos palabras. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y aquí es una misericordia diferente a la otra. Casi lo mismo, pero un poco diferente. Este es ese. Y hasta las nubes. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes. Quiere decir, por ahí para arriba. ¿Tú qué? Tu verdad. Note que desde el verso 7 al 11, todo es en día de angustia. ¿Qué cosa es? Alabanza y cambio de qué? De disposición. Esta es la última diálogo. ¿Qué dice? Versos 7 y 8. Dos versos claves en este salmo. Y el verso 3 y 10. 7 y 8. La disposición del corazón. ¿Es la disposición del corazón en medio de qué? Del quebranto. La disposición del corazón en medio del quebranto a, ¿qué cosa? A alabar, a confiar,
Solamente con qué? Con la esperanza. ¿Y qué? Misericordia y verdad. La esperanza de misericordia y qué? Y verdad. ¿Para qué? Disposición para qué? Amarle, servirle, alabarle, brindar mi casa, mi carro, mis habilidades, mi dinero, mi vida completa, aún en medio de qué. Aún en medio de qué. Como estaba ahí diciendo, en medio de qué. Yo por aquí puse algo muy importante que se va a poner ahora en boca. ¿Qué dice aquí? Brindar mi casa. Ya estamos a punto, vamos a comenzar un cambio en esta iglesia, abrir grupos pequeños. Ya hay 6 casas que se van a abrir, con 6 líderes. Y esperamos que, hermanos, el corazón de los hermanos se mueva a brindar su casa, para hacer un grupo pequeño en la casa. Y hermanos que sean llamados de Dios a trabajar como líderes de un grupo pequeño. Así que necesitamos casa y ¿qué? Y líderes de un grupo pequeño. Y yo quiero que desde ahora en adelante, en los Zoom que nos quedan de oración, y después en las casas donde vamos a orar, porque el Zoom va a parar en algún momento, pero mientras estemos en el Zoom, orar para que Dios levante nuevas casas que las que están, ¿y qué? Y nuevos líderes. Y que eso tiene que ocurrir ¿de qué? De la disposición del corazón. ¿Quién pone eso? Dios. En un hombre que comienza y una mujer que comienza a poner a Dios en el centro de su vida. En el centro de su vida. Amén. Y quiero leer aquí unos textos hablando de la verdad. Juan 1:14. Y dice Juan allí, y vimos su gloria, Carolina, como la del Padre. La gloria como la de quién, su hermano, la del Padre, lleno de qué? De gracia y de verdad. Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todo viene por medio de Jesucristo, para el que tiene duda. Jesucristo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 18:37 dijo: pero para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Así que, hermano, que Dios le bendiga.